Vamos a Lucas capítulo 17 y hoy vamos a ver la historia de los 10. De los 10 que, de 10 hombres conocidos como los 10 leprosos. Así estaban conocidas estas personas porque algo en común entre ellos es que los 10 estaban leprosos. Entonces, si vamos a Lucas capítulo 17, versículo 11, no sé, Carlos, si me pudieras ayudar a leer del 11 al 14, y si está ahí también nuestro hermano Eduardo, si nos puede ayudar a leer del 15 al 19. Entonces, Carlos, Lucas 17, del 11 al 14. Ahí viene Carlos. O adelante, Gustavo. Se movió. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. No sé si está nuestro hermano Eduardo. Sí, 14, ¿qué? Del 15 al 19, por favor. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: vengan, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. ¿Continúa hasta dónde, perdón? Perdón, ¿qué capítulo está leyendo? Es en el capítulo 17. Estoy en 14, perdónenme. Nos sirve de repaso. Sí. Sí. 17. ¿Qué dijiste? Este estudio no me lo sé. 17. ¿Qué? Es que ¿Y del verso cuál? Del 15 al 19, por favor. Ok, a ver si... Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra y a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Estamos bien? Muchísimas gracias. Las oportunidades no siempre se tienen. ¿Y por qué lo digo? Veamos en este pasaje, Jesús estaba haciendo un trayecto, y voy a compartir mi pantalla y que alguien nada más me ayude a confirmarlo. ¿De dónde a dónde iba Jesús? Bueno, aquí dice que iba a Jerusalén, pero pasaba Galilea. Entonces, si Jerusalén está aquí abajo y Galilea está aquí arriba y Samaria está en medio, entonces Galilea tenía que ir hasta Jerusalén. Algo muy interesante. ¿Cuál es la ruta más corta? ¿Por qué? Porque Jesús se movía entre Capernaum y Nazaret. Jesús nació en Belén. Aquí está abajo Belén. Pero por revelación divina, José y María se fueron a Egipto. Y había una profecía al respecto. Muere Herodes. Y entonces regresan José y María, pero en lugar de regresar a Belén, toman la decisión de... Y entonces se le consideraba a Jesús como nazareno.
se había criado en Nazaret. Y entonces, pues todos los años, los judíos, todas las familias que iban a Jerusalén, todos los años. De hecho, se suponía que mínimo 3 veces al año, pero pues a veces lo hacían una vez al año. ¿Para qué? Pues para la fiesta de la Pascua. Pero se suponía que debían de ser lo mínimo 3 veces al año. Tenían 7 festividades bíblicas en Levítico, más algunas otras, por ejemplo, en Esther vemos una festividad más otras tradiciones que empezaron a tener los judíos, pero mínimo 3 veces al año se suponía que tenían que llegar a Jerusalén, pero en medio estaba Samaria. Y el problema con los samaritanos es que ellos no eran judíos. Ellos eran parte del pueblo de Israel mezclados con otras naciones. En particular se mezclaron con sirios y asirios, pero también con gente de otras naciones. Y su religión era un poquito diferente a la de los judíos. Ahora, a pesar de que, pues, digamos que habían pertenecido al mismo país en la antigüedad, años atrás, había un odio entre los samaritanos y los judíos, y entonces los judíos que vivían en Galilea, como pues los que estaban ahí con Jesús, le daban la vuelta. Le daban la vuelta por el río Jordán, cruzaban, subían a Jericó y luego subían a Jerusalén. Y decimos subían porque pues el río Jordán estaba abajo y Jerusalén está en montañas. Entonces pues había una elevación. Por eso la Biblia dice, sube a Jerusalén, ¿verdad? O sí, va arriba hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque pues, es considerado un lugar más alto que incluso Galilea. Y pues obviamente el Jordán. Y entonces pues en este trayecto era el trayecto normal que usaban los judíos. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista se pone en el río Jordán a bautizar? Era precisamente porque estaba en el paso donde muchos judíos subían a Jerusalén para las fiestas. Entonces, antes de que llegaran de la Pascua o alguna otra festividad a Jerusalén, al templo, pues Juan el Bautista se ponía ahí, pues, para que los judíos se prepararan su corazón, se arrepintieran, porque su bautismo era el mensaje, la aplicación del arrepentimiento. Y pues ahí vemos donde Jesús fue bautizado también. Y bueno, era un trayecto muy común de los judíos cruzar por este lado. Pero en algunas ocasiones se habla que Jesús y sus discípulos pasan por Samaria. Entonces, cuando la Biblia, como versículos como este, hablan que Jesús pasa por Samaria, es en algunos casos porque no tenían tiempo de cruzar por este lado, y en otros casos, como este, es porque Jesús tenía un plan en específico. Entonces, con esto lo que quiero decir es, no era normal que los judíos cruzaran por Samaria. Algunos lo hacían por emergencias, pero realmente la costumbre era que samaritanos y judíos no se vieran. Entonces, por eso digo que es una oportunidad de esas pocas en la vida, en donde Jesús pasaba por Samaria. Pero hay algo más interesante. Dice que al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Imagínense la probabilidad para que Jesús haya pasado por ahí, se haya quedado en esa aldea, en algún lugar aquí de esta región. No dice que era Samaria, al parecer era un pueblito pequeño, algún pueblo insignificante, estaba en una pequeña ciudad, a lo mejor tenían 5 casas, no sé. Imagínense la coincidencia de que ahí estuviera un leproso. Y en este caso, que estuvieran 10 leprosos. Ahora quisiera que fuéramos a Levítico, capítulo 13. En Levítico 13, ustedes conocen este pasaje. Se habla acerca de los leprosos. Ahora, esto de la palabra lepra, podemos decir enfermedad de la piel, ¿no? En el original en hebreo, pues puedes referirse a cualquier enfermedad de la piel. En la Reina Valera lo tenemos como lepra. Algún varón que me ayude a leer el Levítico, capítulo 13, versículos 46
45 y 46, por favor. Sí, ahí. 45, 46. Y el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestido rasgado, su cabeza descubierta, embozado, pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Muchísimas gracias. La situación de la lepra era algo muy, muy triste. Y no nada más porque era una enfermedad mortal. La gente se moría de esta enfermedad. Era una enfermedad muy contagiosa. Y aparte era una enfermedad que te aislaba. ¿Qué sucedía? Sucedía que la gente, cuando empezaba a tener un brote, y lo podemos leer desde el principio del capítulo, tenía que dirigirse con el sacerdote. Yo creo que había temor cuando alguien tenía un brote y empezaba a tener pues, un indicio de una enfermedad de piel. Pero la instrucción es, tienes que presentarte ante el sacerdote para que te revise. Y aquí vienen las reglas de cómo identificar a la lepra y cómo identificar que no es lepra. Cuando no era muy obvio, se mandaba a cuarentena, una palabra bastante común ahorita, ¿verdad? 7 días y se evaluaba. Si se definía que era lepra, entonces era lo que sucedía, lo que mencionó ahorita Carlos, pues se le declaraba inmundo, sucio. El leproso tenía que rasgar sus vestidos, tenía que descubrir su cabeza y tenía que estar embozado. ¿Qué significa embozado? Para esto, siempre es útil a veces leer otra versión. Voy a leer la nueva traducción viviente. En Levítico 13, fíjense, dice, versículo 45, los que sufran de una enfermedad grave de la piel deberán rasgar su ropa y dejar su cabello sin peinar. Tienen que cubrirse la boca. Eso significa embozar o embozado. Una persona embozada es aquella que cubre la parte de abajo de la cara. Ahorita casi todos andamos embozados, ¿verdad? De hecho, vas a la calle y está sucediendo ahorita lo que yo nunca me había imaginado. De hecho, les prometo, a principios de año yo le dije a Marisol, oye, qué difícil ha de ser en China, porque ya lo había visto en varias fotos, andar con el cubrebocas todo el día. Bueno, ahora pues es el pan de cada día, ¿no? Yo recuerdo cuando veía estas fotos en China donde la gente pues desde hace tiempo, ¿no? Ya estaban acostumbrados a usar cubrebocas. Ahorita es lo más normal del mundo en todas partes, ¿no? No nada más en China. Bueno, el leproso tenía que llevar cubrebocas. Tenía que llevar cubrebocas y tenía que decir impuro, impuro. Tenía que gritar impuro, impuro. Era una persona impura todo el tiempo que durara su enfermedad y pues muchos morían. Era una enfermedad terrible. Y debían vivir aislados en un lugar fuera del campamento. Por ahí creo que Gustavo en un momento se aisló. Yo creo que varios de nosotros nos hemos aislado y no está padre. Es más, ahorita están mencionando que ha habido secuelas en las familias por el aislamiento. Hemos visto en las noticias gente que ha muerto encerrados en sus departamentos, en China, por ejemplo. Y no se hable también aquí en México, pues, ¿qué es esto, no? De que como niño no puedes salir, estás encerrado
no puedes ir a ningún lugar. Estamos viviendo, yo creo que algo muy diferente a lo que habíamos vivido en tiempos pasados, por lo menos nuestras generaciones, por lo menos yo no lo había vivido, yo creo que la mayoría de ustedes tampoco. Bueno, la vida de un leproso era mientras duraba su enfermedad, y esto era el resto de tu vida, porque la gran mayoría no se curaban, era una enfermedad que era difícilmente te curabas. Y como era tan fácil el contagiarse, no podías ver a tu familia, no podías ver a tu hijo, a tu hija, no podías ver a tu papá, no podías ver a tu mamá, no podías ver a tu esposo, no podías ver a tu esposa. Estabas condenado al aislamiento. Con esta situación quisiera que nos imagináramos la vida de estos 10 leprosos. Yo creo que estaban viviendo una situación bien, pero bien complicada. Ellos tenían familia, de algún modo, de alguna manera, pues no sé si tenían una esposa, un esposo, un hijo, una hija. Ahorita yo les mencionaba, no he visto a mi sobrina. Yo recuerdo cuando a un primo lo secuestraron, mis tíos estaban destrozados. ¿Por qué? Porque no sabían dónde estaba mi primo, dónde estaba su hijo. Imagínate tener un familiar leproso. No sabes dónde está porque anda vagando y no lo puedes ver, no te puedes comunicar con él. Yo creo que había gente que ahí de alguna manera a lo mejor intentaba acercarse, pero si te cachaban, te apedreaban. Entonces, por eso digo, las oportunidades no siempre se presentan. Y estos 10 leprosos tuvieron la oportunidad de su vida. Les tocó que Jesús estaba pasando por ahí. Y entonces, ante esta gran oportunidad, obviamente los leprosos no se quedaron callados y se acercaron, y pues Jesús los sanó. Dice que alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y pues obviamente no había manera de ser sanos. Ellos tenían una necesidad tremenda en todos los aspectos. Dice, cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. ¿Y por qué les dice Jesús, id y mostraos a los sacerdotes? Vamos ahora a Levítico capítulo 14 y déjenme compartir otra vez la pantalla. Vamos a Levítico capítulo 14. ¿Qué significaba esto? Pues resultaba que Dios había dado mandamientos. Dice que cuando una persona era purificada ceremonialmente, entonces tenía que presentarse ante el sacerdote. Tenía que ser llevado ante el sacerdote. ¿Para qué? Para que el sacerdote diera fe de que había sido curado, había sido limpiada esa persona. Y entonces pues ya lo declaraba limpio. Ya no era inmundo y ya ahora sí, ya podía regresar. Pero hay toda una serie de reglas. Dice, si el sacerdote comprueba que alguien se ha sanado de una enfermedad grave de la piel, versículo 4 de Levítico 14, llevará a cabo una ceremonia de purificación usando para ello 2 aves vivas que estén ceremonialmente puras, un palo de cedro, un hilo escarlata y una rama de hisopo. Esta rama de hisopo es, déjenme aquí les muestro un ejemplo. Era una planta y esta planta se utilizaba para poner sangre en el dintel, por ejemplo, lo hacían, o pues para esparcir, lo usaban como una especie de broche. Por ejemplo, aquí una pequeña representación. Miren, por ejemplo, aquí ustedes lo pueden ver, cómo usaban el hisopo para esparcir, en este caso, la sangre. Bueno, ¿qué pasaba aquí? Pues bueno, usaban esta rama de hisopo y dice, el sacerdote mandará matar una de las aves sobre una vasija de barro llena de agua fresca.
Tomará el ave viva, el palo de cedro, el hilo escarlata y la rama de hisopo, y los mojará en la sangre del ave muerta sobre el agua fresca. Luego el sacerdote rociará la sangre del ave muerta 7 veces sobre la persona que está siendo purificada de la enfermedad cutánea. Entonces, eran 2 aves, una tenía que morir. Y tenía que morir y tenía la sangre que rociar al ave viva, ¿verdad? Tenía que haber un sacrificio. Después de purificar a la persona, el sacerdote soltará el ave viva en el campo abierto. Pero no nada más eso. Dice, entonces aquellos que están siendo purificados deberán lavar su ropa, rasurarse todo el cuerpo y bañarse con agua, así quedarán ceremonialmente puros y podrán regresar al campamento. Sin embargo, tendrán que permanecer fuera de su carpa durante 7 días. Al 7º día nuevamente deberán rasurarse todo el pelo de su cabeza, incluidas las barbas y las cejas. También deberán lavar su ropa y bañarse con agua, entonces quedarán ceremonialmente puros. Y luego, al 8º día, cada persona que está siendo purificada deberá, a lo mejor ya los estoy mareando, unas disculpas, no soy yo, es la ley de Dios. Dice, debe de llevar 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin defecto. Imagínense, 2 corderos y una cordera. O sea, ahí van 3, más aparte las 2 palomas y todo el listado de cosas que vimos atrás. Dice, junto con una ofrenda de granos de 6 litros de harina selecta, humedecida con aceite de oliva y 1/3 de litro de aceite de oliva. Imagínense, si yo me pierdo a la hora de hacer una receta fácil de hot cakes ya preparada, con esto yo ya me hubiera perdido totalmente. Pero bueno, tenías que poner especial atención a la ley de Dios. Después el sacerdote oficiante presentará a la persona que será purificada junto con las ofrendas ante el Señor a la entrada del tabernáculo. El sacerdote tomará uno de los corderos y el aceite de oliva y los ofrecerá como una ofrenda con la culpa y los levantará como una ofrenda especial ante el Señor. Luego matará al cordero en el área sagrada donde se matan las ofrendas por el pecado y las ofrendas quemadas. Y así sigue. No voy a leer todo el capítulo, pero habla de toda una ceremonia que tomaba un poquito de tiempo, en donde pues le declaraba a la persona limpia. Habla que se le ponía sangre en el lóbulo del oído derecho, en el pulgar, en el dedo gordo del pie también. Entonces Jesús, si regresamos a Lucas capítulo 17, le dice a estos 10 leprosos, pues vayan a presentarse ante el sacerdote. Imagínense lo que representaba, ¿no? Ir ante el sacerdote. Tenías que llevar tu sacrificio, tenías que llevar todo, porque eso era lo que dictaba la ley. Pero había un problema. Tú vas ante Jesús y le dices, sáname. Y Jesús lo que hace te dice, ve ante el sacerdote, muéstrate ante el sacerdote. Pero tú todavía no estás curado. Imagínense. Oye, pero ¿cómo si todavía estoy leproso voy a ir con el sacerdote? Ve con el sacerdote. Pues los 10 leprosos obedecieron. Le creyeron a Dios, le creyeron a Jesús, porque dice que mientras iban en el camino, o sea, tomaron su marcha para ir con el sacerdote aún cuando estaban leprosos. Tuvieron fe. Le creyeron a Jesús los 10. Pero dice que mientras iban, fueron limpiados. Imagínense esa escena. Yo creo que estaban brincando de alegría. Era el día más feliz de sus vidas. Pero ¿qué dice entonces uno de ellos viendo que había sido sanado? Volvió. Y esta es la parte que me llama la atención de esta palabra, volvió. Recordemos que estos leprosos tenían familia, amigos, cosas que hacer. Yo creo que cuando supieron que estaban limpios, corrieron a abrazar a su familia. Corrieron a sus ciudades o a sus países. No, yo creo que la mayoría eran de la región, entonces por lo menos a sus ciudades. Pero solamente uno dio la prioridad de regresar
y darle las gracias a Jesús. Muchas veces estamos corriendo en nuestra vida. Estamos corriendo y a lo mejor son cosas importantes. A veces son caprichos. A veces andamos corriendo por caprichos. Pero hay veces que sí estamos corriendo de verdad por cosas muy importantes. Pero yo admito que a veces en el día a día a mí se me olvida lo más importante. Se me olvida darle las gracias a aquel que me dio la vida. Y 9 leprosos salieron disparados a saludar a su familia, a saludar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus padres, y no tienen nada de malo. Pero a veces nos ocupamos y nos distraemos con tantas cosas que se nos olvida dar gracias. Y aquí dice que uno volvió. Y yo no sé si Jesús estaba exactamente en el mismo lugar, pero él lo que quería era encontrar a Jesús. Dice el versículo 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Ni siquiera era de los judíos. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete. Tu fe te ha salvado. Hay cosas a veces de la ley que no entiendo del todo. Por ejemplo, ¿por qué se tenía que hacer tantos, pero tantos sacrificios y ceremonias para declarar a un leproso limpio? Un leproso que había sido curado, declararlo limpio. ¿Por qué había tanto trámite? Por eso les digo, la verdad a mí se me hubiera olvidado y me hubiera tardado un montón en cumplir todos los requisitos. ¿No será que a lo mejor Dios quería mostrarle a su pueblo lo que costaba ser declarado limpio? ¿No será que a lo mejor Dios quería mostrarle a su pueblo que se necesitaba un sacrificio perfecto? ¿Que se necesitaba derramamiento de sangre? ¿No será que Dios, desde que le dio la ley al pueblo de Israel, quería hacerles entender que nadie podía cumplir todos los requisitos de ese sacrificio necesario para expiar nuestras almas, más que Jesucristo mismo? Dios mismo, haciéndose hombre, fue el único que pudo satisfacer todas las demandas divinas para que nosotros pudiéramos ser declarados limpios. La lepra es similar al pecado. Es contagiosa y es mortal. Todos hemos nacido en pecado y bajo el pecado. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, que todos hemos pecado. Y Jesucristo, viendo esa necesidad que teníamos, teniendo misericordia de nosotros, así como la tuvo de los leprosos, se acercó para salvarnos. Fíjense, este samaritano no nada más fue sanado de su lepra, sino que este samaritano fue hecho salvo. Le dijo Jesús, tu fe te ha salvado. El día de hoy no es acercarnos a Jesús nada más para que nos sane de la lepra o de alguna enfermedad. Es acercarnos a Jesucristo porque Él es Dios. Porque Él quiere ser nuestro amigo.
porque Él dio su vida en la cruz por nosotros. Si tú ya tomaste la decisión más importante de tu vida, de recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador, entonces las Escrituras mencionan que has sido hecho hijo de Dios y que ya eres salvo. Si todavía no has tomado esa decisión, hazlo el día de hoy. Dios te ama y Jesucristo murió en la cruz por tus pecados. Este leproso intentó muchísimas veces y de muchísimas maneras, intentó ser sano. La gente tristemente busca la salvación intentando hacer obras, intentando ir a la iglesia, intentando leer la Biblia o haciendo oración. Nada de eso te va a hacer salvo. A veces la gente piensa que yendo a Jerusalén, haciendo una peregrinación, haciendo, no sé, un gran sacrificio, te va a hacer salvo. Nada de eso te va a hacer salvo. La Biblia dice que la fe en Jesucristo es la que salva. Y así como este leproso, creyéndole a Jesús, fue sano, y aceptando a Jesucristo fue salvo, así el día de hoy tú puedes ser salvo, no por obras, sino por tu fe en Jesucristo, aceptándolo en tu corazón como Señor y Salvador. Si tú ya tomaste esa decisión, a lo mejor lo hiciste ayer, a lo mejor lo hiciste hace una semana, hace un año, a lo mejor hace 10 años. Ahora aquí hay gente que hace 30 o 40 años tomó la decisión. No seamos como esos 9 que se les olvida dar gracias, sino cada día démosle gracias a Jesús que nos salvó. Y nos vamos a dar cuenta que cuando damos gracias a Jesús, nos acordamos de lo que Él hizo y nos va a motivar, ese agradecimiento, esa gratitud, nos va a motivar a llevar vidas extraordinarias, vidas de servicio, vidas de amor, vidas de paz, vidas como Jesús quiere que las llevemos. Pues no sé si haya preguntas, comentarios. Pues vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque tu Hijo Jesucristo nos ha salvado. Y te damos gracias porque Jesucristo hizo el sacrificio que nadie podía hacer. Él renunció a su propia vida. Él renunció a su gloria. Él renunció a sus riquezas y se hizo pobre. Murió en una cruz, derramó su sangre. Sufrió la ira de un Dios divino. Sufrió la justicia de todos nuestros pecados para salvarnos por amor. Padre, el día de hoy no queremos rechazar ese hermoso regalo. Ya varios lo hemos recibido, pero hay gente que todavía no lo ha hecho. Padre, gracias porque tú nos mostraste un amor enorme, un amor impresionante al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Hay muchas personas con necesidades, pero peor aún, hay muchas personas que todavía no han recibido a tu Hijo Jesucristo y que todavía no han experimentado lo maravilloso que es la salvación eterna. Te pedimos por cada una de estas personas, porque así estábamos nosotros, confundidos, ciegos, estábamos distraídos y dábamos prioridades a muchas cosas antes que a ti y a tu Hijo Jesucristo. El día de hoy queremos ser diferentes, queremos ser como tu Hijo Jesús. Gracias por todas las cosas, gracias por tu palabra. Amén. Amén.